Apreciados amigos, qué alegría estar con usted nuevamente aquí como de costumbre, tomándonos un café en el Congreso con invitados especiales. En el día de hoy tenemos la presencia del doctor Gabriel Bustamante Peña. Él es asesor de la Unidad para Implementación del Acuerdo de Paz. Doctor Bustamante, bienvenido a un café en el Congreso. Qué alegría tenerlo con nosotros. Doctor Edgar, un gusto de estar aquí en este programa tan importante y un saludo especial a la gran audiencia que tiene un café en el Congreso. Bueno, el doctor Gabriel se ha venido desempeñando desde hace muchos años. Trabajó en el tema de la JEP, ahora trabaja como asesor de la Unidad de Implementación de los Acuerdos de Paz. Y jurídicamente, pues es un gran abogado y profesor universitario. ¿Por qué se enfocó usted a ser consultor, asesor de temas de paz, de implementación de estos modelos de paz? Bueno, el principal problema que tiene Colombia, Edgar, y tú lo sabes muy bien, es el conflicto armado interno. Mientras no solucionemos el problema de la guerra en Colombia, no vamos a poder solucionar toda la gran cantidad de problemáticas económicas, sociales y políticas que tenemos en el país. Por eso, digamos, el gran tema de este país es el conflicto y muchas personas decidimos dedicar la vida a aportar desde nuestros espacios académicos, políticos, sociales o en este caso de las políticas públicas para ayudar a solucionar, a sacar a Colombia de la guerra, que es una guerra muy compleja de muchos años y donde intervienen muchísimos factores. Y un tema principal en esta guerra pues es el núcleo moral de la solución del conflicto, que son las víctimas. Colombia ha hecho incansables esfuerzos con el propósito de alcanzar la paz. Creemos que la paz es que no se dispare, creemos que la paz es que haya trabajo, otros tienen una concepción diferente al respecto de la paz. ¿Qué es la paz en definitiva? Bueno, la paz confluye en muchas cosas, pero en un término resumido uno podría decir que la paz es la forma en la cual hacemos un camino para que los conflictos que tenemos los desarrollemos de forma política. Y mira la palabra política, la importancia que denota aquí. Hannah Arendt decía que lo contrario de la violencia no era la no violencia, que lo contrario de la violencia era la política. Porque la política es la forma como por medio del diálogo, del debate y de la concertación social, precisamente salvamos los conflictos y avanzamos como sociedad. Entonces muchas veces la palabra política entra en calificaciones injustas por algunas cosas que suceden, pero la política, vuelvo, repito, y siguiendo a la filósofa Hannah Arendt, es la forma en que construimos paz. Y si tú me lo dices a mí, entre más politizada esté la sociedad, más pacífica va a ser. Ahí quiero yo resaltar, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho con el punto 2 de los acuerdos, y es sacar a líderes guerrilleros que estaban en la guerra y volverlos hoy actores políticos. Mira el caso del Partido Comunes, creo que es de exaltar el tránsito de la guerra a la política y es donde uno ve la teoría de Hannah Arendt en la práctica dando resultados y frutos. Bueno, la Constitución del 91 define el Estado colombiano como un Estado social de derecho. Recordamos nosotros que Correcto. la anterior Constitución, la Constitución de 1886, definía el Estado colombiano como un Estado de derecho. El gran avance, diríamos, es la palabra social de derecho. Correcto. ¿Qué implicación tiene en la nueva Constitución, la del 91, el tema de la paz? Lo primero, Edgar, es que la Constitución del 91, además de ser la norma de normas, es un tratado de paz. Recordemos que a la Constitución del 91 se llegó para cerrar el conflicto armado que existía, entre otras guerrillas, con el M-19, el Quintín Lame, el EPL, una parte del ELN, que fue la Corriente de Renovación Socialista, que entró unos años después del Gran Acuerdo. Entonces la Constitución es un tratado de paz, eso es muy importante, que estamos cumpliendo también ahora. Pero el concepto de Estado Social de Derecho es lo que recoge hoy los acuerdos de La Habana cuando habla de justicia social, porque el Estado Social de Derecho tiene dos características. Una, que en el Estado de la Constitución del 86 el Estado estaba por encima del individuo. Por eso se presentaron situaciones tan delicadas como los abusos por parte del Estado, torturas, desapariciones, porque el Estado primaba sobre los derechos del individuo. Eso lo revierte el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91, y hoy los individuos, las personas están por encima del Estado, y el Estado tiene la obligación de garantizarle sus derechos humanos. Ese es el gran cambio trascendental
que trajo la Constitución del 91. ¿Cómo se conecta la Constitución con este proceso de búsqueda de paz? Vuelvo y repito, porque el Estado Social de Derecho no es nada más que la justicia social. Y cuando hablamos del tránsito hacia la paz, es el tránsito a una sociedad con justicia social. Eso es lo que dicen los acuerdos de La Habana. Bueno, la Constitución del 91, que ha tenido enmiendas o modificaciones, ha traído también posibilidades en los territorios. ¿Ha logrado la paz como se quería, doctor Bustamante? Pues digamos, Colombia es un país bastante extraño. No conozco otro caso a nivel mundial, creo que no lo hay, donde fraccionamos la paz. Entonces hicimos una paz en los 90 con estos movimientos guerrilleros, luego hicimos una paz con los grupos paramilitares, empezando el siglo XXI, la famosa Ley de Justicia y Paz, y luego hicimos un proceso de paz con las FARC. Y ahora estamos en el marco de la paz total negociando con el ELN, con las bandas criminales. Entonces mira tú que cada ciclo fraccionó la paz. Eso no se ve en Centroamérica, eso no se ve, por ejemplo, en los Balcanes, eso no se ve en Irlanda del Norte, en donde hay un solo proceso y un solo modelo de transición hacia la paz o de justicia transicional. Acá no, acá cada proceso viene con sus propias instituciones y sus propias leyes. Y al final del día lo que tenemos es instituciones que responden o deberían responder a los derechos de las víctimas, pero están desarticuladas precisamente por ese fraccionamiento. De ahí la importancia de la propuesta, que ha sido mal entendida en muchos sectores, de la paz total. La paz total lo que está diciendo es: hagamos un solo proceso donde salgamos de todos los conflictos y generemos una coordinación institucional para sacar a Colombia de la guerra. Creo que lo valioso de quienes podemos entender la paz total es que la paz total busca cerrar todos estos conflictos de una vez, lo que no se hizo en los anteriores procesos de paz. Pues bueno, vamos a unos mensajes institucionales y retomamos aquí un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso con el doctor Gabriel Bustamante Peña. Él es asesor de la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz. Doctor Bustamante, muchos colombianos están diciendo, bueno, ¿y qué fue lo que firmó finalmente el Estado colombiano con la FARC, que hoy nos ha tocado volver a renegociar con ellos? No, básicamente el Acuerdo de La Habana del 2016 tiene 6 puntos. Muy rápidamente, el primero es la reforma rural integral. Y para dar solamente unas cifras, doctor Edgar, las zonas más deprimidas, las zonas donde la pobreza, la violencia y la exclusión más pegan a los habitantes de Colombia es en las zonas rurales. Por ponerte simplemente 3 ejemplos. En materia de educación, solamente el 1% de los jóvenes rurales tiene acceso a la universidad. Eso es un escándalo de exclusión. Segundo, nosotros detectamos, por ejemplo, que en más de 600 municipios en su zona rural no hay ni siquiera un puesto de salud. Quiere decir que las madres embarazadas, las personas heridas, las personas que tienen una urgencia médica, no tienen en la zona rural un puesto de salud. Y tercero, las condiciones, vuelvo y repito, socioeconómicas y de violencia están concentradas en algo que el gobierno identificó como los 170 municipios PEDER. Las zonas más deprimidas, las zonas más abandonadas y las zonas más azotadas por la violencia. El primer punto lo que dijo fue: concentrémonos, porque si logramos sacar estos 170 municipios de la miseria, de la exclusión y de la violencia, empezamos a generar la paz en el país. Y muy bien pensado, el problema fue su aplicación, sobre todo en estos últimos años de gobierno. Segundo, la participación política, y lo hablábamos ahorita, el tránsito de la guerra a la política. Mencionamos a Hannah Arendt, vuelvo y la repito porque creo que eso nos da muchas luces. Entre más política haya en una sociedad, entre más partidos, entre más espacios de discusión política, entre más haya canales de comunicación de la ciudadanía para expresar sus problemas, menos violencia va a haber. La política es un desfogue para la violencia y es lo que consolida las relaciones de reconciliación a nivel nacional. Por eso hay que trabajar mucho en las reformas políticas. Hemos avanzado ya bastante, las FARC hoy son un partido y eso es muy valioso para el país. Esperemos que todas estas expresiones que están todavía en la violencia opten por lo político. Tenemos el estatuto de la oposición, que fue muy valioso y es muy valioso hoy. Tenemos pendiente la reforma a la protesta social. La protesta social es una forma de hacer política. Debe ser respetada y debemos tener un marco de garantías para esa protesta social.
Tenemos las curules de las víctimas, que es algo muy novedoso que solo existe en Colombia. Hoy tenemos 16 circunscripciones especiales de paz que se dieron para los territorios víctimas, para los PEDET. Entonces, ese segundo punto de la participación política va avanzando. Creo que ahí hay algo que hay que visibilizar más, hacer más pedagogía, porque ha sido muy importante para el país. El tercer punto tiene que ver con las garantías para la desmovilización de los actores armados, en este caso las FARC, con que se firmó, pero eso es, de que funcionen esas garantías va a haber más grupos que se animen a desmovilizarse, y ahí pues tenemos lastimosamente, que decirlo, muchísimos, centenares de firmantes de la paz de las FARC que han sido asesinados en este proceso. Y eso sí que es una falla en materia de no repetición, es una falla en materia de seguridad que se debe dar a estos firmantes. Hay que consolidar mucho más los proyectos productivos y la integración social, política y económica de los firmantes, porque esa es una garantía de no repetición para las víctimas. Nosotros tenemos que lograr que todas las personas que se movilicen permanezcan en la vida civil y no sean otra vez atraídos por BACRIM, grupos de narcotráfico, etcétera. El cuarto punto es importantísimo y es la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico hoy está centrada, Edgar, en los campesinos cocaleros. Y eso hace parte de la exclusión de la zona rural. Cuando en las zonas rurales no queda la plata del narcotráfico, la plata del narcotráfico queda en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las grandes ciudades, y sobre todo la plata del narcotráfico se va para el exterior. Las cuentas que nos dicen de 100 millones de dólares que produce el narcotráfico, 4 millones quedan en Colombia y México y 96 millones quedan en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, la política antidrogas, que es una política internacional, coloca a México y a Colombia a poner los muertos, el subdesarrollo, la destrucción de los territorios, y en Estados Unidos y Europa básicamente no pasa nada. Entonces, el punto cuarto nos dice que tenemos que cambiar las lógicas de lucha contra el narcotráfico, darle oportunidades a los campesinos y centrar la lucha contra el narcotráfico en las redes de lavado de activos que no están en las zonas rurales y en hacer una acción diplomática que le toca a la Cancillería colombiana para revertir esa lógica de lucha contra el narcotráfico que nos impusieron en Colombia y en otros países como México. Y el punto quinto, que es el que nos trae a esta reforma de la ley de víctimas que estamos en este momento, habla de las víctimas y sus derechos. El Acuerdo de La Habana es el primer acuerdo que pone a las víctimas en el centro de la construcción de la paz y crea ahí el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que hoy está en nuestra Constitución. O sea, los derechos de las víctimas son derechos fundamentales que están en la Constitución Nacional y puso a esos derechos a dialogar con todos los demás puntos del acuerdo. Y el sexto punto tiene que ver con la implementación del acuerdo, con toda la verificación del acuerdo, y se creó un séptimo capítulo que no lo mencioné en los 6 primeros porque es transversal a todo, que es el capítulo étnico. Aquí la mayoría de víctimas, en términos proporcionales a la población, son étnicas. Estamos hablando de indígenas, población afrodescendiente, raizales, palenqueros y la población ron y gitano. Han tenido una afectación, vuelvo y repito, proporcionalmente al número de miembros increíblemente inmensa y con unos daños grandísimos para sus usos y costumbres que hacen parte pues, de todo su modo viviente colectivo. Bueno, tómese el café, porque se lo va a enfriar, y vamos a unos mensajes institucionales y retomamos nuevamente un café en el Congreso. Retomamos un café en el Congreso con el doctor Bustamante. Él es asesor de la Unidad para la Implementación de los Acuerdos de Paz. Doctor Bustamante, en el 2011 el Congreso aprobó la ley 1448, que es la ley de víctimas. ¿Qué ha pasado con esa ley? ¿Se ha cumplido? ¿A dónde pretendía llegar? Cuéntenos un poquitico de esa situación. Bueno, la ley de víctimas marca un hito muy importante en el reconocimiento de las víctimas. Por primera vez se reconocen las víctimas, por ejemplo, del Estado. Eso antes no había sido posible. Las víctimas de grupos paramilitares. Y obviamente ahí se recoge el reconocimiento de las víctimas de guerrillas y otras formas de violencia que tienen que ver con el conflicto armado. Y la ley de víctimas además es importantísima porque trae la institucionalidad para las víctimas que nunca había existido. Entonces, en materia de avance es importantísimo, en materia de presupuesto, antes de la ley de víctimas, lo que se invertía en víctimas y solo desplazamiento forzado,
eran 300.000 millones al año. Con la ley de víctimas pasamos a unos presupuestos de billones de pesos al año con toda la infraestructura de restitución de tierras, reparación, derechos sociales. Entonces, como avance es importantísimo. ¿Qué sucedió? Que era una ley tan ambiciosa que se quedó corta. Entonces pasaron los 10 años y toda esa gran cantidad de medidas ambiciosas generaron que en esos 10 años el margen de cumplimiento no fuera el que se esperaba o calculamos mal, digámoslo así. Entonces hay una prórroga de la ley de víctimas. Hoy la ley de víctimas fue prorrogada en el año 2021 hasta el 2031. Y también para que sirviera un poco para armonizarse con el acuerdo de paz. ¿Qué sucede? Que la ley de víctimas es del 2011 y el acuerdo de paz del 2016 y se crea en la Constitución el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para las Víctimas en el 2017, o ya hace parte de la Constitución. Entonces se necesita una reforma de esa ley para armonizar la ley a lo que dice hoy la Constitución Nacional. ¿Y qué es? La integralidad de los derechos de las víctimas, las nuevas instituciones que creó la Constitución y además de eso, pues, y algo supremamente importante, que el sistema que había antes de reparación se integre al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Hoy andan cada uno por su lado y esto está causando traumatismos para el cumplimiento de los derechos de las víctimas. Bueno, en el Congreso de la República están hoy radicados 6 proyectos que modifican la ley de víctimas, 4 en la Cámara y 2 en el Senado. ¿Cuál es la diferencia entre los textos, es decir, a dónde se pretende llegar con esa modificación de la norma? Bueno, primero que todo resaltar que el Congreso de la República tiene en el debate a las víctimas, que el Congreso de la República ha tenido en cuenta en todo este proceso de cambios que hay hoy a las víctimas y fruto de eso pues tenemos 6 proyectos, digamos, que en términos de la importancia que se le está dando al tema no es menor. Ahora se viene la concreción de un solo proyecto, porque pues, es para lo mismo, es para reformar la ley 1448, pero vale la pena, más que analizar los 6 proyectos, recordar dónde nace la reforma a la ley de víctimas. La reforma a la ley de víctimas es una obligación expresa del punto 5 de los acuerdos de paz. Allí hay un subpunto que es el 5.1.3.7, que dijo hay que armonizar la legislación de víctimas con el acuerdo de paz. Y más aún porque hoy hace parte de la Constitución Nacional el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Entonces, en ese sentido, el gran reto que tiene finalmente la acumulación de proyectos que se va a hacer en Cámara, el mismo proceso que tendrá que darse en Senado, es que al final tengamos una ley que responda a la articulación de vida que tienen todas las instituciones para cumplir los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las víctimas. Como garantía, y lo dice el acuerdo de paz, de que haya un proceso de reconciliación nacional de verdad. Mientras no reparemos a las víctimas, no va a haber paz en Colombia. Mire, ¿qué ha pasado con la reparación por vía administrativa que hoy muchas víctimas le están reclamando al Estado? La ley de víctimas tuvo una arquitectura institucional muy interesante y en materia de derechos mucho más, porque la ley generó algo que se llamó la reparación integral. Y las medidas de reparación son o tienen 2 características. La primera es que son complementarias, o sea que una medida no puede triunfar sin el conjunto de medidas. Y la segunda es que son medidas que van avanzando y en la medida en que van avanzando se van complementando. Por ejemplo, tenemos 3 etapas en la ley de víctimas. La primera es la superación del estado de vulnerabilidad. Y ahí hay unas medidas como la ayuda humanitaria. Entonces, el estado de vulnerabilidad es la gente que no tiene que comer, Edgar, que dormía debajo de los puentes, que no tiene con qué comprarse un vestido para abrigarse. Entonces, allá hay unas medidas que se aplican y luego pasan a la siguiente etapa, que es la estabilización socioeconómica. Y las políticas de estabilización socioeconómica, ¿cuáles son? El empleo, que hay una orden expresa en el decreto 4800 de un programa de generación masiva de empleo que a hoy, después de 11 años, no se ha cumplido. Y obviamente complementariamente la generación de ingresos. Mientras las víctimas no se puedan sostener, por ejemplo, Edgar, darles una casa es darles un problema, que no tienen cómo pagar administración, servicios y los gastos que genera una casa. Entonces la política de vivienda, cuando no va organizada con la superación del estado de vulnerabilidad, fracasa. Lo mismo la restitución de tierras. Usted le da la escritura pública y la víctima sin proyecto productivo, sin cómo hacerse cargo de su tierra, no tiene cómo hacer eso. Por eso se habló de reparación integral.
Y en ese camino, la última medida, es la última, y con esa le entregan la carta donde le dicen usted ya fue reparado integralmente, es la indemnización administrativa, que realmente es una indemnización simbólica donde se da unos recursos por hecho victimizante. ¿Qué ha sucedido? Que esa reparación se hizo sin tener en cuenta la reparación integral. Entonces, muchas víctimas inclusive que no han superado el estado de cosas de vulnerabilidad, perdón, se les dio la indemnización y a los 6 meses o al año están volviendo a reclamar ayuda humanitaria. Entonces, ahorita toca es ordenar todas estas medidas y dar prioridad a aquellas que realmente generen reparación integral. En la reparación administrativa, cuando se hace así separada, pues sucede lo que está sucediendo. Y es que la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han advertido, al paso que vamos nos demoramos 60 años en reparar administrativamente a las víctimas, porque están siendo tomadas individualmente y no en grandes proyectos de reparación colectiva. Bueno, estos días va a haber en el Chocó una audiencia pública frente al tema de la modificación de la ley de víctimas. ¿A dónde se quiere llegar con esa audiencia y qué se pretende? Bueno, pues el coordinador ponente del proceso de acumulación de los proyectos en Cámara, el doctor James Mosquera, que es hijo del acuerdo de paz, porque es de las CITRED que fueron creadas precisamente en el punto 2 del acuerdo de paz, ha querido llevar esta discusión a un territorio de los más sufridos de Colombia, que es el Chocó, y hacer la audiencia de ley de víctimas allá, lo cual me ha parecido acertado. Además, por otra situación, Edgar, y es que en el Chocó existe la única sentencia que es un hito en Colombia que reconoce a la naturaleza como víctima, que es la sentencia de la Corte Constitucional que declaró sujeto de derechos por primera vez en Colombia a un río, que es la cuenca del río Atrato. Por eso creo que la simbología de hacer la audiencia ya es muy importante, entre otras cosas porque en la ley de víctimas, en el artículo 3, estamos tarde de reconocer los daños que la guerra ha hecho a la naturaleza y al territorio. Y esa naturaleza de ese territorio hoy se tienen que armonizar con las sanciones propias de la JEP, que en su ley estatutaria define taxativamente que una de las formas de reparación es la reparación ambiental. Entonces, el reconocimiento de la naturaleza, ya que se va a hacer la audiencia en el Chocó, creo que debe estar en primera línea del debate parlamentario de que hace rato Colombia debió haber reconocido los daños que a la naturaleza ha causado el conflicto armado. Pues bueno, doctor Bustamante, le agradecemos que haya estado con nosotros. Esperamos que en una próxima oportunidad lo tengamos aquí para que sigamos hablando de cómo avanza la ley de víctimas y el proceso de paz. Claro que sí, Edgar, con el mayor gusto, y un saludo y un abrazo a todos y todos los televidentes. Queridos amigos, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante el próximo lunes a las 8 de la noche por este canal. Bendiciones.